Ya no miro el reloj, que si no, no llegamos, ¿no? Vamos con la presentación de Marcos Martín. Nos hablará sobre energía, con mucha energía, espero, para que no caigamos en una especie de sopor. Y nos lo presentará Luis Anglés, cuando quieras, Luis. Buenas tardes. Hoy tenemos a Marcos Martín, que es de Valladolid, pero lleva un año viviendo aquí con su mujer, con lo cual, pues bueno, vamos mejorando. Marcos es ingeniero de montes, es miembro de la ejecutiva de ABEBIOM, Asociación Española de la Bioenergía, vicepresidente de la Asociación Europea de la Bioenergía, y hoy ha venido aquí para convertirnos, como dice él, en jedis de la bioenergía y de las energías renovables, ¿no? Espero que lo consigas. Decir también que Marcos en su carrera profesional no solo ha estado trabajando en España, pasó unos años en Liberia, de los que no creo que hables, pero bueno, eso va para el próximo INNOVEM, y además, pues bueno, es aficionado al rugby, a la hípica, entre otras muchas cosas. Nada más. Por ellos. Muchas gracias, Luis. Hacía tiempo que no me presentaban tan bien. Bueno. Porque somos amigos. Bien, sí, quería matizar una cosilla, que es que soy vicepresidente, porque en los papeles pone que soy presidente, y además de que es mucho mejor ser vicepresidente porque trabajas la 10ª parte, mi colega pues me ha dicho, oye, cachondo, que el presidente soy yo. Bien, bueno, pues dada la hora, la buena hora de la charla, que es justo la hora de la siesta, si vamos a hacer un trato, si veo que cabeceáis alguno, os despierto, y si lo hago yo me despertáis, por favor, que puede que me pase. Bien. Quería haceros una pregunta, para hacerlo un poquito más dinámico. ¿Estoy bien aquí yo? Quizás salgo, voy a ponerme aquí y de vez en cuando iré mirando. ¿Cuántos de vosotros tenéis un teléfono móvil? Levantad la mano, por favor. Vale. ¿Cuántos de vosotros tenéis 2 teléfonos móviles? Levantad la mano, por favor. 2. O sea, los que tenéis uno ya han quedado claro. 2. Vale. Lo siento. ¿Y hay algún psicópata que tenga 3 teléfonos móviles? Sí. Lo siento. Bien. Bueno, la cosa está animada. Vamos a otra pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis un vehículo en propiedad? Muy bien. ¿Cuántos de vosotros tenéis 2 vehículos en propiedad? Bueno, pero ser sinceros con las respuestas. 2, vale. De 3 supongo que no hay ninguno, ¿no? Espero que alguno sea coche eléctrico, porque si no, lo llevamos claro. Bien. Como he venido aquí y me ha mandado la Dirección General de Tráfico, tengo que poner esta señal, que no habléis por el móvil cuando conducís en coche. No, es mentira, esto era una bromilla. Lo que quiero decir es que, lo que quiero transmitir con esta imagen es que vivimos en una economía de consumo tan atroz que hoy en día el ser humano del primer mundo y del mundo civilizado consumimos una salvajada de energía. Y esta es la cuestión que hoy quiero que os quede a todos clara, ¿no? Hemos tenido unos super expertos hablándonos de innovación y de cómo innovar, de cuáles son las bases de la innovación, y yo hoy quería hacer un ejercicio de reflexión. Quería estimularos, primero asustaros un poco, porque la situación energética en el mundo es complicada, y luego, oye, ofreceros una alternativa para que vayáis intentando innovar en estas ideas que os voy a dar, y que, por supuesto, estará la bioenergía como una de las soluciones, ¿no? Bien, estamos en un modelo energético en riesgo. El ser humano de las cavernas, o nosotros cuando estamos en una playa nudista, más o menos somos un sistema de 96 vatios. Una bombilla incandescente, un poco más. Somos un sistema bastante eficiente en términos energéticos. Y además, los alimentos que consumimos en un estado ideal pues son alimentos que están en un ciclo sostenible y que podríamos ir comiéndolos. Pero hoy el ser humano
desde luego los que tenemos un móvil y un coche estamos en esta cifra y seguramente yo tengo 2 móviles y solo un coche y esté un poquito más alto de este número. Fijaros la evolución en el consumo energético que tiene el hombre civilizado, ¿vale? Esto es la primera señal de alarma. Pero si ahora lo vemos por países, la distribución de la energía primaria en el mundo está muy desequilibrada, muy desequilibrada. Fijaros, el American Style of Life es una atrocidad energética en el que todo el mundo tiene un coche muy grande y gasta un montón de energía. Más o menos la media mundial es de 2.200 vatios por persona y día, ¿no? Pensad que hay una cantidad de gente que está viviendo en unas condiciones energéticas inferiores. De hecho, es una de las se quiere incluir en la Declaración de los Derechos de los Principios Básicos Humanos, creo que es, o algo así, ayudadme, es el acceso a la energía. Esto es una cosa que está en debate. Bien, vamos adelante. Mira, American Way of Life. Multiplicaría, si todos viviésemos como Estados Unidos, las necesidades energéticas en el mundo por 5. España no se queda nada atrás. Si todos viviésemos como vivimos en España, necesitaremos el doble de energía en el mundo, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no hay materia prima. El mundo está absolutamente basado en estas materias primas: petróleo, gas natural, uranio y carbón. ¿Y qué ocurre? Hay muchísimos datos sobre esto. Sé que estáis todos pensando, bueno, llevamos tantos años oyendo que el petróleo se está acabando y no se acaba, que me aseguré de hacer una relación de varios estudios, y esto es una cifra aproximada de varios autores. Pero esto es lo que se está barajando hoy. En los foros en los que yo me muevo, esto es lo que se está barajando. El petróleo se acaba ya, queda muy poquito. El gas natural le queda un poco más, 80 años, 100 años. Pero el carbón, que es el gran principio energético por el que están apostando los países emergentes como China, tiene un final también. Le quedan bastantes pocos años, ¿no? Entonces, bueno, entrando en el análisis de las dos, quería hablar un poco de la energía nuclear porque ahora está en absoluto debate. Esto es un informe que salió, bueno, un pequeño reporte que salió la semana pasada, y que si en el mundo queremos que la energía nuclear nos solucione realmente el problema de emisiones de CO2, necesitamos que el mundo, en vez de abastecerse con un 6% de energía nuclear, que es en lo que estamos hoy, 6-7%, estemos abasteciéndonos en el 20%. Y abastecernos en el 20% es esta friolera de tener que construir 1.500 centrales en 60 años. Cada 3 meses una central. ¿Cuántas centrales nucleares se están construyendo en Europa hoy? Si alguien se atreve a dar un número. Efectivamente, 2. En Finlandia. ¿Qué está ocurriendo con estas centrales? Finlandia es un país que en términos energéticos yo me quito la gorra. O sea, si lo hiciésemos igual de bien en España, nos iría fenomenal. Pero ellos apostaron por la energía nuclear. A día de hoy, bueno, una planta nuclear, desde que el Consejo de Ministros, y se informa a la Comisión Nacional de la Energía Nuclear y al Organismo Internacional de la Energía Nuclear, pasan 10 años, desde que te dan la luz verde hasta que está produciendo electricidad en un caso ideal. Todo ha salido perfecto. Esta planta, la que más avanzada está, no está entregada, ni mucho menos, pero su presupuesto ya se ha multiplicado por 3. Del presupuesto inicial, del llave en mano que dieron, hoy en día ya va por 3 veces más. Entonces, no quiero abrir el debate nuclear, si sí o si no, y además ahora es un momento complejo, ¿no? Pero el otro día venía leyendo una revista y me encontré justo esto. Ya se está haciendo, esto es Bloomberg, están empezando a evaluar el riesgo financiero de las centrales nucleares y están revisándolo. ¿Por qué? Pues porque esto es un mapa que los puntos rojos son donde tenemos centrales nucleares en funcionamiento, y los puntos negros son zonas con alta sismicidad, con mucho riesgo de terremotos. Y, a ver, es verdad que no se solapan mucho, pero bueno, con un par de centrales nucleares afectadas por un terremoto cada 5 años nos bastaría para quitarnos la idea de la cabeza, ¿no? El gran problema, bueno,
La gran suerte que estamos teniendo con Fukushima es que es en Japón. Imaginaos que esto hubiese ocurrido en Pakistán. La apuesta y no sé si vais leyendo las noticias, supongo que sí, porque a todos nos tienen muy intrigados, pero Japón está haciendo una apuesta súper seria. Quieren quitar la central nuclear, desmantelarla completamente y que ese sitio quede normal, cuando una opción sería haber hecho Chernobyl, que es volcar y volcar y volcar cemento y cemento con plomo, taparlo y cruzar los dedos para que nunca se vuelva a abrir esa grieta. Y Japón, todo el reto que está teniendo es el de que quieren llegar a enfriar los reactores, parar la reacción nuclear y desmantelarla, ¿no? Por eso tienen, la noticia de ayer era que tienen unas concentraciones de hidrógeno otra vez enormes. El hidrógeno, las explosiones que vimos hace unos días era porque tenían que liberar hidrógeno y ahora mismo era el debate. Querían inyectar nitrógeno para que ocupase tecnología japonesa, ¿no? Esto solo se puede plantear en Japón. Bien, pero está este debate. Y esta frase es de Klaus Toffer, que es exministro de Medio Ambiente y una de las personas más influyentes en estos temas en Alemania, que Alemania es un paradigma en esto. Alemania hace unos meses dijo que sí, que alargaba la vida de sus nucleares y de repente, después de lo de Japón, están en revisión. Entonces, bueno, alguien habla del pez fugu, que es este pez que lo comes, es riquísimo, hay una cultura enorme, pero es un pez tan venenoso que si te equivocas una vez tendrías un problema, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto queremos construir nuestra prosperidad sobre tecnologías que ya no solo producen efectos negativos, sino que son difícilmente gobernables? El problema de una reacción nuclear es que cuando empieza y se desestabiliza o las geometrías de las barras se cambian, es complejo controlarlo, ¿no? Pero vamos al petróleo. Lo de las reservas. Esta gráfica son las reservas que en cada año se decían que había de petróleo, ¿vale? Por lo menos sí que vemos que hay una tendencia que se están agotando y esta es una gráfica sobre el consumo esperado. Pero esto es desde 1930 hasta 2050. Vamos a alargar esa línea, ¿no? En los últimos 3.000 años nos hemos agotado las reservas de petróleo, unas reservas de petróleo que se han producido, esto lo dice aquí, que han tardado en producir 60 millones de años, en aproximadamente, igual, 150, 250 años las hemos gastado, ¿no? Y además, esta gráfica, que es de la Agencia Internacional de la Energía, nos está diciendo que estos proyectos que todo país tiene que declarar, yo el año que viene voy a empezar a extraer petróleo en este sitio, si sumamos todos los litros que van a salir del suelo, se empiezan a alejar de la demanda real de petróleo, que es esta curva, aproximadamente en 2012. Cuando ya no haya petróleo suficiente para abastecer la demanda, todas estas tensiones que estamos viendo en distintos países, pues se empezarán a agudizar, ¿no? De hecho, hay un mapa que es solapar las guerras en el mundo y las reservas de petróleo. Y desgraciadamente es un solape bastante coincidente. ¿Qué es lo que pasará con el petróleo entonces? ¿Qué pasará cuando ya no quede casi petróleo? Bueno, pues mira, esta es otra gráfica muy buena. En 1978 sacamos el petróleo muy cerca, a 300 metros de altura, ¿no? Extraer petróleo energéticamente no costaba. Sacábamos un barril, invertíamos un barril energético y sacábamos 50 barriles de petróleo, con lo cual el balance era muy positivo. Pero la de British Petroleum, el último desastre gordo, esta perforación, ¿a qué profundidad estaba sacando petróleo? ¿Quién me puede decir más o menos una cifra? Bueno, eran creo que 2.800 metros o algo así, 2.600, o sea, bastante más profundo que esto. ¿Qué ocurre? Que extraer un barril de petróleo a esa profundidad necesitas muchísima energía. Llegará un día, no muy lejano, que es algo que está depende de las personas, 2018 y 2025, energéticamente sacar un barril de petróleo nos va a costar lo mismo que la energía que contiene el propio barril, con lo cual no utilizaremos eso más como fuente de energía, lo destinaremos a hacer plásticos, a otro tipo de cosas, ¿no? Precio del barril. En el 2008 nos tirábamos las manos a la cabeza cuando pasamos los 100 euros el barril de Brent. Esto es de hace 2 semanas y hoy el precio, cuando lo he mirado, estaba a 122,40. Y nadie se está tirando los pelos, ¿no? O sea, el petróleo, estamos empezando a vivir el final de su declive realmente, ¿no? Pero las cosas no están tan mal. Este es el mix energético en el mundo ahora mismo, en 2009.
fijaros que todavía hay muchísima energía dependiente. Bueno, todo esto es energía fósil, energía que emite grandes cantidades de CO2 que tendría que estar almacenado en la Tierra. Energía nuclear, esta cifra más o menos varía. España es bastante más dependiente que esto. En España dependemos casi al 20% de la nuclear. Y las renovables, pues están ahí. Las renovables están haciendo un papel. Pensad que esto, cuando hablamos de energía, es muy confuso porque hay veces que se habla de electricidad producida, hay veces que hablamos de calor producido, hay veces que hablamos de energía para el transporte, hay veces que hablamos de energía como un total, y esto es energía como un total. En estas renovables, creo que luego saldrá, hay mucha energía que la estamos usando, que es caldera, leña, que en muchos países africanos, por ejemplo, yo he estado estos 3 años que estuve viviendo, sistemáticamente mi cocina era de carbón vegetal. Tenía la enorme suerte que tenía un cocinero que era el que la azuzaba y me lo organizaba un poco, pero era lo que había en ese sitio, ¿no? Y así funciona mucha gente. Entonces vamos a bajar al terreno, vamos a Menorca, ¿vale? Y yo llevo un año, no trabajo en Menorca, trabajo fuera de Menorca y vinimos por elección personal porque nos gustaba y nos parece un sitio agradable, pero uno, chico, tiene de formación profesional y, bueno, pues investiga, ¿no? Y lee y se mira la página del observatorio y tal. Entonces, para mí, lo más paradójico de Menorca es ¿qué es esto? Yo he venido a Menorca porque quería encontrar esto, ¿no? Un sistema agroganadero, reserva. ¿Qué es Menorca? Si lanzásemos esta pregunta estaríamos toda la tarde hablando y a lo mejor llegamos a definir la identidad. Yo todavía creo que no está clarísimo qué es lo que es Menorca, ¿no? Pero desde luego es esto, un sistema agroganadero muy interesante, 25.000 vacas en esta isla es una cosa interesante, reserva de la biosfera, litoral mediterráneo, 70.000 kilómetros de pared seca, camí de caballos, etcétera, etcétera. Bien, más o menos esta playa, ¿no? Vale, pero también es esto, hay 95.000 habitantes, hay 75.000 vehículos, hay una dependencia de hidrocarburos al 80%, y se gastan solo en comprar la materia prima, que luego hay unos procesos de transformación, una cifra estimada de 200 millones de euros al año. Esta es vuestra factura energética, ¿vale? Pues esto, si cuando alguien va a venir a la isla es mejor que no se lo contéis, porque a lo mejor dice, oye, esto... Entonces, ¿qué ocurre con Menorca? Menorca está en esta cifra, 7,5 toneladas de CO2 por habitante. Esta cifra para mí es alta y os animo, y esto es parte del ejercicio que quería hacer hoy, a que hay que pensar entre todos cómo reducir esta cifra. Porque si queremos ser coherentes con la imagen anterior, si queremos una isla sostenible, bonita, renovable y coherente con sus políticas, necesitamos que esta cifra baje. Estamos al mismo nivel que España, pero estamos por encima de países como Francia o Portugal. Esto es mucha emisión por habitante en un sitio donde tampoco hay una actividad industrial salvaje. Es un sitio que hay mucho sector servicios, pero debería ser mucho más baja. Ya tenemos un primer objetivo. O sea, por favor, innovemos entre todos para reducir esta cifra. Estas las he sacado hoy del observatorio. Este es el incremento en consumo energético, esto de que 2 teléfonos móviles, coche, luces. ¿Cuántos electrodomésticos creéis que tenéis en vuestra casa? Ir y contadlos, por favor. Es espectacular. El gran obseso de los electrodomésticos llega a 30 en la cocina, pero los que estamos aquí, por encima de 15, estamos prácticamente todos. Electrodomésticos para el exprimidor, el tostador, etcétera. ¿Vale? Y luego, además, aquí hay un dato importante, que es que importáis mucha energía que viene de Mallorca por cable. Este es el quesito. Fijaros en este de aquí abajo. Todo esto de aquí en azul, ¿vale? Estos son emisiones de CO2 fósil que está haciendo Menorca. Menorca en su energía es esto. Emisiones de CO2 fósil, e importáis todo esto morado que viene de otra central que está combustionando gasoil. Y luego tenéis aquí, bueno, una tentativa de eólica y solar. Interesante, vale. Bueno, está bien, pero esto tiene que cambiar. Tenéis que intentar cambiarlo, porque aquí estoy haciendo un pequeño juego, y es que esto es la energía eléctrica,
¿vale? Esto es la electricidad que estáis consumiendo en la isla. Pero, perdón, que estamos consumiendo en la isla, porque yo soy, de hecho voy a votar aquí, soy residente menorquín. Entonces, esto es electricidad. Si hiciésemos esta fotografía en calor, seguramente cambie, pero lo que he visto muchas veces es un radiador, un calentador eléctrico enchufado a la electricidad. Y esto es una aberración energética. O sea, esto pensad que para producir electricidad primero he tenido que generar calor, combustión de carbón, de gasoil, de lo que queráis, lo transformo en electricidad y luego lo transformo en calor. Con lo cual, de cada unidad energética que meto al principio, saco un 10% solo. La eficiencia de ese proceso es del 10%. El resto está perdiendo, ¿no? Vamos adelante. Entonces, ahora desde que Marcos os ha contado esto, tenéis que intentar pensar en energía, en términos energéticos. Y además hay que pensar a título personal, ¿qué puedo hacer yo en mi casa? Y a título isla, porque tener una isla para esto, yo que me dedico a estos asuntos, es un chollo. Cuando tengo que hacer un asesoramiento a un país, me ocurre, hace poco he hecho el Principado de Asturias, ¿no? Y les he dicho, bioenergéticamente, vosotros podéis hacer esto. Es muy complejo porque hay mucho tráfico de mercancías entre Castilla y León y Asturias, entre Galicia y Asturias, que no queda registrado en ningún sitio, pero en una isla es clarísimo. Lo que viene en barco o en barco, o en avión, pero si es una materia prima en barco, ¿no? Entonces, hay que ser ambiciosos, hay que ser muy ambiciosos con Menorca, hay que intentar que esas emisiones de CO2 bajen a cero, hay que intentar que la isla sea una isla renovable y hay que buscar las fórmulas que existen. ¿Cómo hacerlo? Y ahora voy a seguir dando líneas de pensamiento para la innovación y solo hay 3. Uno es ahorrar energía, ¿vale? El padre del CO2, que a mí me parece esto sí que me parece una innovación, el conseguir poner de acuerdo a todos los países en una unidad de medida, que son las toneladas de CO2, porque vosotros pensad que el CO2 realmente es energía. Entonces, una tonelada de CO2 tiene una transformación en energía. Si yo quemo una tonelada de carbón, esto me genera tantas toneladas de CO2. Si yo quemo una tonelada de gasoil, esto me genera tantas toneladas. Al final, estamos manejando una unidad que la entiende todo el mundo y que además sirve para comparar los países. A mí el que consiguió convencer a la comunidad internacional para que empezásemos a hablar en términos de CO2 me parece un verdadero artista, me parece espectacular y es este señor, ¿no? Eficiencia energética. ¿Qué diferencia hay entre ahorro y eficiencia energética? Exacto, perfecto. Un 10. Ahorro. Es que te he visto. Sí, aplauso. Te he visto que cabeceabas un poco. Bueno, ahorro es no tener enchufada la televisión, ¿no? Ahorrar es no enchufo, la desenchufo para que no esté ese LED pequeñito consumiendo. Y eficiencia es decir, ahora me voy a comprar una televisión clase consumo energético A, ¿vale? De eficiencia energética A, que es las que gastan poco. Fijaros, esto es, por ejemplo, un proceso industrial, ¿no? Hay unas pérdidas de energía salvajes en todos los procesos industriales. Una central de carbón de generación, esta central de aquí, por ejemplo, ¿qué eficiencia creéis que puede tener? De cada unidad energética que entra, ¿cuántas unidades salen? ¿Quién se atreve a decir algo? A ver, en el mejor de los casos, si diese un 40% de eficiencia energética, sería excepcional, pero andará en el 30%. O sea, es muy bajo. De hecho, hay Eddie Johansson, que es un verdadero gurú, lo calculó, tuvo la paciencia de calcular esto y dijo, señores, las pérdidas que tenemos en los procesos industriales en Europa nos calentaría 2 veces si consiguiésemos meterlo en tuberías y transformarlo en calor. O sea que fijaros de qué niveles estamos hablando. Estamos derrochando energía y ya no hay tanta energía y ahora ya nos estamos poniendo las pilas. Bueno, pues esto cada uno tenemos que hacer este ejercicio mental en casa de intentar hacerlo mejor, ¿no? Y luego la tercera fórmula magistral es usar los recursos endógenos. No podemos depender al 80% de fuera. Este 80% se repite en Menorca, se repite en España y se repite en Europa. Esto supone que, por ejemplo,
siempre hablo de Suecia porque Suecia es el primer país del mundo que ha sido más bioenergético, ha generado más energía con biomasa que con cualquier otro combustible. Esto ocurrió el año pasado. ¿Pero por qué hicieron esto? Pues porque tuvieron la mala suerte de que unas Navidades un funcionario ucraniano, que como es lógico, era 24 de diciembre, aunque es ortodoxo, pero supongo que lo celebraría, se estaba tomando unos vodkas y desenchufó el tubo de gas, o sea, cerró el tubo de gas. Entonces se quedaron a 30 grados bajo cero sin ninguna fuente energética. Y esto es una verdadera alarma. En 48 horas el país entra en estado de alarma total, ¿no? Ellos dijeron, mira, señores, nosotros no queremos depender de tubos que pasen por Ucrania ni que vengan gestionados por Gazprom ni nada de esto. Vamos a intentar desarrollar nuestras energías, las que tenemos aquí. Y ahora ya empiezo a lavaros el cerebro con lo mío, que es la biomasa, ¿no? La biomasa, este estudio es de la Agencia Internacional de la Energía. Es un poco complejo, pero ahora os voy a dar una ayudita que viene muy bien. En 2008, la demanda energética mundial es esa raya, ¿vale? En 2050 la proyección dice que más o menos estaremos ahí. Vale. Y ahora nos vamos a cuánta parte de esta energía la podemos sustituir con biomasa. Bueno, pues resulta que es muchísima. Si os fijáis, esto es el potencial de biomasa que tiene el mundo ahora mismo. O sea, bastante más. En 2050 podríamos estar, digamos que utilizando la biomasa como si fuese el carbón, ¿sí? Algo equivalente. Pero vamos a ser muy cautos en esta cifra y vamos a poner todas las medidas y conceptos de sostenibilidad que conocemos. Vamos a frenarlo completamente. Bueno, pues estaríamos prácticamente aquí. Con lo cual, yo me quedo contentísimo. España hoy está suministrándose aproximadamente con un 2,8% de energía procedente de la biomasa. Mira, si llegamos a la mitad, en 2050, seguro que el mundo está mucho mejor. O sea que vamos a intentarlo. ¿Por qué me gusta la biomasa? Porque es mucho más justo que, y esto es una frase extraordinaria de Lula da Silva, que la fuente de energía principal en el mundo esté en manos de 200 países y no de 16. Esto lo haría mucho mejor todo, ¿no? Pero es que además es la cuarta mayor fuente de energía que hay en el mundo. Es renovable, ¿vale? Es perfectamente gestionable en el tiempo, no tenemos entradas y salidas, no tenemos... Esto le ocurre al viento, que es una energía fenomenal, pero produce, en el mejor spot, produce 2.500 horas. Y yo necesito tener el frigorífico enchufado 8.600. Entonces, ¿qué pasa con los parques eólicos, por ejemplo? Que las 2.600 horas hasta ahora se han estado supliendo con ciclos combinados de gas natural. Ahora se está investigando en hacer embalses y cambiar energías y tal, pero hasta ahora poner más parques eólicos será poner más ciclos combinados de gas. Ahora voy, vamos allá. Esto es la biomasa, ¿no? ¿Con quién prefieres trabajar? ¿Con ellos o con los paisanos del monte? Con la gente que tenemos, que necesitamos en nuestros montes, ¿vale? No te respondo porque luego explico un poquito qué es la biomasa, pero la biomasa es algo que está en todos los sitios y que además la necesitamos. O sea, nuestros montes no pueden estar así. El otro día lo explicaba muy bien un colega de ingeniero de montes que decía, no, si el número de incendios que hay en España es el mismo que hace 30 años, el mismo. Lo que pasa es que ahora un incendio quema 20.000 hectáreas y antes quemaba 200. Porque nuestros montes están muy sucios, necesitamos trabajar en ellos, ¿no? ¿Qué es la bioenergía? ¿Qué es la biomasa? Bueno, pues la biomasa es un compendio, digamos que es todo lo que... es una definición compleja, pero todo lo que viene de un ser vivo. Todo lo que queda de un ser vivo, que sería residuos agrícolas, forestales, animales, residuos de industrias agrícolas o forestales y residuos sólidos urbanos, ¿no? Todo esto lo metemos en un saco con un abanico de tecnologías impresionante. No hay una única tecnología para tratar la biomasa, cada una tiene su especificidad, pero que todas pueden producir, imaginaos que de aquí lo metemos en ese saco de tecnologías y podemos producir electricidad, transporte y calor, las tres formas, ¿no? Además tiene una cosa muy buena, que como es una materia que sus emisiones de CO2 son neutras. Hasta ahora, Kioto las considera neutras. A partir de ahora vamos a considerar el ciclo de vida de ese tronco que ha tenido que viajar en un camión y ese camión está emitiendo una CO2, ha tenido que ser cortado con una motosierra que ha emitido unas emisiones, pero siempre el balance va a ser muchísimo mejor que un combustible fósil, muchísimo, ¿vale?
Y la gran innovación de la biomasa, desde mi punto de vista, es que, porque claro, todos diréis, oye, en mi casa, en la casa de mi abuelo, toda la vida había una caldera de leña, toda la vida, íbamos echando los troncos allí, ¿no? ¿Qué cambio ha habido importante en el concepto de biomasa? Pues para mí, la innovación más gorda es esta, que hemos conseguido que se comporte como un fluido. Y esto significa que se puede automatizar completamente. Entonces, el formato más habitual y que os empezará a sonar de la biomasa es un formato que son pellet, que es muy parecido al pienso del ganado. Es un proceso parecidísimo, una madera muy seca y que además 1 kilo de pellets un litro de gasoil equivale a 2,2 kilos de pellets. Con lo cual, oye, energéticamente, en contenido energético, ya estamos parecidos, ¿no? Yo el depósito de 1000 litros de mi casa, pues si lo lleno de pellets tendré que rellenarlo el doble de veces, pero puedo hacer uno de 2000 litros. Ya estamos en unas escalas que puede competir. Y luego astilla, ¿vale? Aquí estoy dirigiéndolo también un poco. Estos son las materias primas típicas que se usan para producir calor. ¿Y por qué me gusta el calor en biomasa? Porque es absolutamente competitivo. De hecho, en el aire, sabéis que producir electricidad con renovables está regulado energéticamente, entonces te pagan más si produces electricidad. En el aire hay un borrador para pagarte más si produces calor renovable. Oye, y nosotros, el posicionamiento en bloque del sector ha sido, por favor, no lo toquéis, que está bien, que con la rentabilidad que le estamos sacando a quemar pellets, a usar pellets como combustible en vez de gasoil, nos vale, dejadlo como está. Porque ahora mismo una caldera que esté usándose en casa, que tiene absolutamente el mismo confort que una caldera de gasoil, nos está generando, en términos energéticos, un 50, un 60% de ahorro en dinero. El equipo es más caro porque la economía de escala no ha llegado al sector y se producen menos equipos que los equipos de gasoil, pero se amortizan rapidísimo. Son equipos que el tercer año lo has pagado y el cuarto estás teniendo un 60% de ahorro. Entonces, ánimo. Además, fijaros, se ponen tanques debajo del suelo, en los lados. Este es el aspecto que tendría una caldera de biomasa igual. Y este es el quesito que os contaba antes. Este cachito de renovables, fijaros el peso que tiene la bioenergía ya, en 2009. Y en España casi no la conocemos. O sea, la bioenergía en el mundo está enormemente presente, enormemente. Nosotros hemos sabido desarrollar muy bien el sector eólico y el solar. Tenemos empresas punteras y ahora es el turno de la biomasa, ¿vale? Pero la biomasa tiene una gran diferencia, que funciona 8.600 horas al año, que no necesitamos ningún complemento. Nos pasa lo mismo, no necesitamos a nadie, dejadnos hacer las cosas. Y para que os hagáis una idea, e insisto mucho en el calor, fijaros, más o menos el 30% de la energía, aquí pone 25, es un poco más, de la energía que consumimos en Europa es calor, en forma de calor. Y en una casa, más del 80% de la energía que consumís es calor. O sea que el calor, eso que ni está regulado, ni sabemos lo que es, resulta que es importantísimo, ¿vale? Entonces, por ir acabando, y este era el ejercicio, estimularos un poquito y por favor que innovéis, me ayudéis a innovar y innovemos entre todos en cuestiones energéticas. ¿Por qué trabajo en bioenergía? Porque es una gran oportunidad para nuestras ciudades y nuestros pueblos, nuestros municipios, y sobre todo si tienen terreno, tienen petróleo. Ahora hay que ver que la biomasa, yo soy ingeniero de montes y esto es un problema, esto nos cuesta unos 1.000 euros, 700 euros por hectárea deshacernos de ello. Ahora resulta que vale un dinero. Y que vale un dinero además que lo voy a quemar a la vuelta de la esquina. No tiene que viajar en un barco, ni tengo que hacer tratados internacionales, ni cosas raras. Además genera muchísimo empleo en el medio rural, mucho. No sé si lo he puesto. Hay varios estudios. La cifra prácticamente en la que todos esos estudios concluyen es que para la misma unidad energética producida con gasoil, ¿vale? Si esa unidad energética la producimos con biomasa, generamos 14 veces más empleo. Y además, empleo en el medio rural. Menorca no tiene este problema exagerado porque, bueno, es un territorio pequeño, pero hay sitios de donde yo vengo, en Valladolid, los pueblos se cierran, la gente se va, porque no tienen una alternativa, ¿no? Y esto es una alternativa. Genera muchísimo ahorro y mucha riqueza distribuida y nada más.
que la bioenergía os acompañe a todos. Si tienes algunas preguntas, tenemos 5 minutos de preguntas. ¿Sí? Si le queréis hacer preguntas bioenergéticas a Marcos, tenéis 5 minutos. Sí. Hola. Vamos montando el set para los clústeres mientras tanto. Vale. No te desmontamos a ti, no te preocupes. Iba a poner, es que tenía ahí la de la Asociación Europea y la Española, pero da igual. No hace falta, si la pongo mucho. Venga, preguntas. Mira, ¿Os habéis creído? Aquí en Menorca sabes que tenemos el consorcio de residuos que todos los residuos van ahí a Mahón y los convierten los orgánicos en compost, ¿sabes? Esto se podría transformar con energía eléctrica. Bueno, con biomasa, compost, o ya es biomasa. El compost es biomasa en sí. Entonces, pero es biomasa, entonces se podría perfectamente meter en algún proceso. Pero normalmente la gran cuestión son las dimensiones. O sea, más o menos el primer ejercicio que haces es cuánta biomasa tienes y de qué tipo. Venga, pues no te metas en producir electricidad porque es poca y te va a costar mucho. Hacer una planta para 2 megavatios o hacer una planta para 5 te cuesta más o menos lo mismo. O sea, la tienes que amortizar en mucho más tiempo. Pero esto es biomasa. Entonces hay que saber, la complejidad de la biomasa es que tienes que saber el destino que tienes que usar a cada cosa. Hay que organizarlo un poquito. Pero sí, hay mucha biomasa en Menorca y Menorca crece. Menorca lo que tiene es una productividad muy alta en sus campos. Preguntas. ¿Tony? Te llega el micrófono. Hola Marcos, muy bien, ¿eh? Gracias. Hemos estado tomando copas, pero ahora muy bien. El proceso para poder generar biomasa en Menorca, es decir, ¿qué supone esto? ¿Qué supone a nivel de inversión? ¿Qué supone, qué supondría crear plantas? Sé que no lo vas a tener contabilizado, pero sabes que has dicho que una central nuclear tarda 10 años. ¿Cuánto puede tardar poner en marcha un funcionamiento? Entendiendo también que hay diferentes... Y os tenía una preguntita trampa, y no era para justificar datos. No sé si los datos de emisiones, cuando pone por habitantes, es por habitante, y por tanto, supongo que no es que los turistas no están incluidos. Por tanto, al ser muy dependiente al doblar la cantidad al doblarse la población por el número de turistas, claro, se genera mucho y repercute, ¿no? Pero no deja de crear una insostenibilidad, ¿eh? Pero mi pregunta es el proceso para generar biomasa. Voy a responder la segunda primero. Tony, hay que dejar de pensar en los turistas solo. O sea, esto hay que quitárselo de la cabeza. En Menorca tenéis creatividad, tenéis materia suficiente, materia prima en ser humano suficiente para encontrar alternativas. Y que vengan los turistas, pero que vengan a nuestro sistema. No vamos a hacer nosotros el sistema que ellos quieren. Pero no, a la segunda no vale. O sea, esto hay que contabilizarlo así. Gracias. La primera. A ver, es muy difícil. O sea, hay que sentarse. O sea, esto es un trabajo de unos meses y decir, oye, esto tendría este coste, tendría esto... Con la mitad del dinero que gastamos en gasoil, yo con 100 millones de euros preparamos aquí, vamos, nos vienen a ver desde Honolulu lo bien que lo hemos hecho, porque esto es un ejercicio que hay que hacer. Oye, ya damos por hecho que nos tenemos que gastar 200 millones de euros al año. Oye, vamos a intentar... No hablaba de inversión del coste que puede tener eso. ¿Qué tipo de instalaciones se necesitan? Claro, la otra cuestión... Exacto. Esa es otra cuestión, que es la escala que tiene Menorca y qué daría de sí, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? A ver, yo creo, y a priori, el territorio de Menorca, la productividad, el formato, ¿no?, agroforestal que tenemos, no daría para una implementación seria de una central de 10 megavatios eléctricos que tiene que movilizar mucha biomasa. Sería bastante traumático a priori. Producir toda esa biomasa en la isla, ¿vale? Esto es a priori. Pero estamos hablando de producción eléctrica. Acuérdate que te he dicho que el 80% de las casas son calor. Pues vamos a hacer la transformación en calor. Vamos a hacer que nuestras casas estén un poquito más aisladas. Que es que hace frío, Menorca es un sitio frío. Vamos a hacer que cambiemos el sistema. Vamos a empezar por lo fácil.
La biomasa que tenemos vamos a transformarla en calor. Vamos a poner estufas, calderitas, vamos a ir por ahí, ¿no? Un pequeño district heating aquí, un pequeño calor distribuido. El district heating es una central grande que tiene tuberías y va a las casas, y entonces en tu casa tienes un contador y cuentas calorías y pago tanto por las calorías. Esto funciona, lo que es, ¿no? En España, el gran engaño de España es el gol que nos han metido con el gas natural y una estufa mural metida en cada casa. Oye, señor, tráigame el calor y no me traiga el gas, porque me asusta. El gas me asusta y además la ineficiencia del sistema es enorme. Entonces hay que apuntar mucho a esto, a lo fácil. Vamos con el calor y hay un recorrido enorme, enorme. Yo soy de Valladolid y he pasado mucho frío este invierno. Lo sabemos. Venga. ¿Alguien más de Valladolid? No. Espera, micrófono, que no tenemos. ¿Ves a la gente mentalmente preparada para hacer el cambio de chip para empezar a utilizar este sistema de energía? Sí, sí. Aquí, no soy nada objetivo. Vale, la gente aquí coge el coche para ir a la calle de al lado. ¿Sabes? Pues hay que pensar en algo. Hombre, Menorca está ahí para hacer un proyecto de movilidad chulo, está ahí. O sea, porque además no hay mucha carretera, el tráfico es muy peculiar, hay momentos estacionales de mucho tráfico, pero mucho tiempo que no. Para cuestiones de movilidad está perfecto. En cuestiones de biomasa, de la bioenergía, en el transporte producimos lo que se llaman los biocarburantes líquidos, ¿no? El biodiesel, el bioetanol, todo esto que ha sonado mucho. Pero esto es muy pequeñito comparado con el otro. Y a mí me resulta enormemente fácil, y por eso te digo que no soy objetivo. Vendiendo esta moto, estoy llegando a todos los lados. O sea, me es muy fácil porque tenemos algo, y además yo muchas veces reflexiono y digo, pero ¿por qué es tan atractivo para la gente? Yo creo que hay algo que tenemos en los genes que nos recuerda aquellas hogueras que hicimos, ¿no? La verdadera innovación que hizo el hombre, que fue la primera innovación, para mi gusto, fue energética, que fue gestionar el fuego. Y ahí nos pasamos de ser monos a ser hombres, ya, ¿no? A ser humanoides. Pues ahí yo creo que lo debemos tener en los genes o algo así porque gusta mucho la biomasa. No tenemos tiempo. Bueno, se la hace esa. Los coches eléctricos, que son más eficientes que los de gasolina o no? Pues es que no, en principio no es muy fuerte este. No es muy fuerte. Los híbridos. Pero sí. Pero a priori sí. A ver, sobre todo hay tres áreas, ¿no? Eficiencia, y acuérdate de dónde viene la materia prima. Y es que, oye, a mí seguir comprando a Libia es una cosa que me da rabia. Entonces, si puedo hacer un coche que se suministre con una energía que además la he producido aquí con biomasa, perfecto. No sé si te he respondido a medias. Un aplauso para todos, muchas gracias. Y sin levantarnos, prácticamente